8:32 empezamos nuestro panel de conversación y saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Saludamos al diputado Daniel Melo, diputado por el Distrito 13. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estar acá. Sí, ¿qué tal, Patricio? Buenos días, Monse. Gracias por la invitación nuevamente. En la recta final de la campaña, además, porque el diputado es candidato a la reelección también. Sí, estamos esperando a Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, perfecto, vinculado a RN, va a llegar luego, así que partimos. Sí, partimos nomás. Y quiero comenzar, Daniel, justamente con el tema de las campañas. Quedan 9 días. A mí, no sé a ustedes, se me ha hecho eterna esta campaña, la presidencial, no la parlamentaria. Parece que empezó hace mucho tiempo. Y creo que este sentimiento es compartido. Harta gente te dice acá, bueno, los mismos invitados acá en la radio, quiero que se acabe, quiero que sea la elección rápido. No sé si tienes esa sensación y cómo evalúas también la recta final, que ha estado marcada por temas como los derechos humanos, ¿no? Particularmente esta semana, los debates. El lunes está el último debate de Anatel. ¿Cómo evalúas la recta final en lo presidencial particularmente? Ahora, yo creo que efectivamente hay algunas candidaturas como la de Evelyn Matei, que lleva mucho tiempo en un desgaste maratónico, la verdad, de su liderazgo. Y esta primera vuelta, porque es claro y evidente que vamos a tener una segunda vuelta presidencial, esta primera vuelta se transformaba prácticamente en una primaria de las derechas en nuestro país. Y por lo tanto lo que hemos estado viendo, todas estas escaramuzas y visiones bien contrapuestas, mucha pelea, es precisamente de cuál va a ser la figura, el liderazgo que va a hegemonizar a este sector político. Y yo creo que eso, bueno, es muy evidente. Y en cuestiones tan sensibles, por ejemplo, como los temas de derechos humanos, los indultos a propósito del cierre de Punta Peuco, ha venido apareciendo y emergiendo visiones bien extremas, la verdad. Y hay una narrativa además que se ha tomado la primaria la primera vuelta de las derechas, con una narrativa de odio, de apelación directa al odio, al ensañamiento, con una narrativa bien compleja, la verdad, bien relacionada con el miedo, epítetos como por ejemplo parásitos, venganza, que yo creo que no contribuyen, no colaboran en absolutamente nada atorrante al clima, ¿no es cierto?, de convivencia democrática en el marco de una disputa político-electoral por el futuro del país. Uno siempre se pregunta si detrás de estas narrativas existe la posibilidad de construir un país mejor, un país que tenga independientemente de nuestras diferencias, la posibilidad de construir acuerdos en beneficio de la gente. Y creo que el debate público y político, al menos de esa campaña en particular, ha tomado esta complejidad y estas características. Sí, yo muy cortito, Pato, lo comentábamos antes fuera de micrófono, que a mí por lo menos me ha parecido que esta campaña ha tenido la particularidad de la cantidad de ofertones y de cuestiones que son imposibles de realizar, y no de un candidato que esté en la marginalidad, sino que de los candidatos que van punteando. Hay una columna bien interesante de Daniel Matamala el fin de semana pasado donde habla justamente de esto, ¿no? De las propuestas que se hacen en migración, delincuencia, y que la verdad no tienen ninguna posibilidad de realizarse, y tampoco los candidatos lo han explicado, ¿no? Esto de recortar, bueno, Kaiser ha hablado de 16.000 millones de dólares, de expulsar a los migrantes, que ellos paguen su pasaje, en fin, una serie de propuestas que no tienen ninguna posibilidad de realizarse, pero paradójicamente son los candidatos que van en los primeros lugares. Sí, bueno, nos preocupa eso, porque ya sabemos cómo viene la historia desde antes. Revientas la confianza en las instituciones, en las autoridades políticas, y eso hace que el futuro no se augure bien, gane quien gane. Veo que esta, no sé cómo lo ves tú, Daniel, pero esta decadencia que ha habido en la confianza en las instituciones, en la relación entre instituciones y ciudadanía, entre autoridad y ciudadanía, no ha pasado por un tamiz de mejora según el modo en que se ha dado este debate presidencial. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que cuando las candidaturas presidenciales plantean, por ejemplo, que
90 días van a terminar con las listas de espera en materia oncológica y otras cosas bien de fondo que van al alma de las personas, ¿eh? Porque aquí también se juega mucho con las expectativas, ¿ya? O que se va a terminar la migración ilegal, irregular, los recortes sin afectar programas sociales. Hay un conjunto de materias, la verdad, que bordean o están de lleno en el populismo y en la demagogia, pero que apelan a un sentido común, porque además están fraseados de manera de sentido común. Claro. ¿Ya? Yo soy sociólogo, entonces, claro, detrás de lo que existe allí son focus group, son análisis, discursos, narrativas, que se instalan nada más en la escena pública. Y se dicen de la misma manera que las personas les gustaría que se los dijeran. De la misma manera. ¿Ya? Y eso está recontraestudiado, la verdad. El punto es que con esa narrativa tú, la verdad, no puedes construir ningún tipo de política pública seria, consistente. Es tan así que cuando en los debates presidenciales se les consulta, se les pregunta ¿cómo se va a hacer esto? La verdad es que no hay explicaciones reales y concretas, y más bien se mantienen estos titulares que le hacen sentido a mucha gente, pero que en la práctica son poco asibles, ¿no es cierto?, el tiempo. Sí, bueno, bienvenido Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Pablo, estábamos hablando de la recta final de la campaña, de los temas que han ido marcando. Yo hacía un comentario sobre estos ofertones que se han hecho en esta campaña en particular. Yo sé que es algo que ocurre a menudo. Se menciona el caso del presidente Boric cuando era candidato y prometía esto del transporte cero, que evidentemente no se cumplió, pero yo no sé si es comparable con la promesa respecto de la migración, ¿no?, que es uno de los grandes temas en este momento, o de los recortes. Estamos hablando de las micros por un lado, con todo respeto, pues, y por otro lado, probablemente una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. ¿Cómo ves ese escenario? Y te hago también la pregunta sobre la agenda de derechos humanos, porque que ha estado marcando también esta semana. Hay quienes plantean que Evelyn Matei, cuando se enredó con esto de las muertes inevitables y unas semanas después criticó el anuncio sobre el cierre de Punta Peuco que hizo el presidente en su cuenta pública, empezó a bajar en las encuestas. Paradójicamente, José Antonio Kast empezó también a subir, ¿no? ¿Tú crees que esto puede mover la balanza de alguna manera, la agenda de derechos humanos, o crees que no es tan relevante que a la gente no le preocupa? O sea, parto por lo primero que mencionaste. Hay una cosa que creo que se olvida un poco respecto a lo que significa el recorte, por ejemplo. Los candidatos no lo dicen tan fuerte, ¿no? Pero sea quien sea el que gobierne en los próximos 4 años, tiene que hacer ajustes. Si gobierna Jara, también va a tener que hacerlo, aunque su encargado económico de alguna forma dice que van a reasignar y van a distribuir de forma distinta las cosas, pero lo cierto es que quien le corresponda el gobierno en los próximos 4 años va a tener que hacer alguna cosa distinta en términos macroeconómicos, de economía fiscal. Y ahí hay un punto importante que tiene que ver con quién se acerca más y quién es más responsable de decir las cosas. Pero que es un problema, la deuda fiscal, que existan cosas que probablemente en el tiempo no se puedan sostener por el tema del gasto, es un problema más o menos evidente, que los candidatos de derecha lo hacen más explícito probablemente, pero hay un problema importante respecto a la economía del país. O sea, tenemos gastos, estamos gastando más de lo que ingresamos. Y ese es un problema muy importante. Entonces, creo que la discusión, claro, se ha centrado mucho en si alguien disminuye 6.000, 8.000, 15.000, 20.000. Sí, probablemente las reducciones demasiado excesivas tienen aparejado un costo y eso hay que transparentarlo. Pero creo que se nos olvida lo más importante, que el próximo gobierno va a tener una billetera fiscal muy estrecha, muy poco margen para hacer las cosas. Y eso, claro, en los titulares que se mencionan y qué es lo que va a recortar y cuál es el detalle, sí, eso es importante que se conozca, pero en definitiva el país, desde el punto de vista macro, enfrenta un problema importante y creo que los candidatos de derecha, especialmente, a lo mejor unos más responsables que otros probablemente, pero ponen un tema sobre la mesa que es relevante. Y creo que eso no se discute tanto como el titular más efectista, pero que hay un problema fiscal, de déficit presupuestario en algunos puntos, que hay política a largo plazo que financiar, gratuidad, por ejemplo, lo que sea el FES, si es que sale aprobado, lo que significa, por ejemplo, la PGU.
son gastos que a largo plazo le están poniendo una carga al Estado muy importante. Entonces, si no haces tú algo distinto, creo que vamos a tener un problema relevante para los próximos años. Entonces, creo que esa dimensión se releva poco en la discusión. Sí, igual yo me hago una pregunta, reconozco con inseguridad, porque yo no soy experto en economía, pero bueno, en el ámbito de la duda uno al menos puede decir algo, ¿no? Que el debate sobre el gasto del Estado o el gasto público, que por ejemplo viene refrendado ahora hoy día en el principal titular del Mercurio, donde habla de cómo ha ido aumentando el gasto público en el último tiempo, y se plantea lo que tú decías, Pablo, de que los gobiernos de que el gobierno siguiente y los sectores políticos que aspiran a dirigirlo tienen que ser más responsables en los planteamientos al respecto. Tiene, por otro lado, una total clausura hasta el punto de su inexistencia el debate tributario. Es decir, estamos hablando de cuánto requiere el Estado solo sobre la base de la reducción del gasto, pero lo otro, fíjense que ni siquiera está en el horizonte de ninguna de las candidaturas que tienen más posibilidades de llegar al gobierno. Es como si no, o sea, en la práctica como tema no ha existido, ¿no? Yo creo que se habla de bajar impuestos en el caso de Claro. las candidaturas de derecha. Mira, Digo, son las dos caras de la misma moneda si es que uno quiere discutir el tema global, ¿no? yo creo que en el fondo existe una agenda, no solo en Chile, sino que en América Latina, en el mundo, de la extrema derecha, en reducir el rol y la función pública que cumple el Estado, en la garantización de bienestar social, de derechos sociales. Y acá en Chile en particular es muy evidente que esa función social está puesta en cuestión por un conjunto de decisiones políticas y ideológicas también, porque cuando se dice que hay que recortar la grasa del Estado, hay gente que dice que va a despedir a 100.000 personas, ¿ya? Que detrás de 100.000 personas hay familias, ¿ya? Y se atenta incluso porque ahí se atenta contra la función pública, ¿ya? Se dice que son operadores políticos y un conjunto de distintos epítetos. Lo que está detrás es reducir la función social que cumple el Estado, ¿ya? Y dejar solo para los temas de orden público y para viabilizar en el fondo la inversión privada, ¿ya? Y esto es más viejo que el libro negro, ¿ya? Porque efectivamente si uno hiciera la conversación de fondo, que es que si tú tienes determinadas políticas públicas que tienes que financiar de manera permanente, bueno, hay que buscar las vías de financiamiento de manera permanente. Recordemos que cuando el presidente Piñera, al fin de su gobierno, aprueba la PGU, todos votaron a favor, pero esto venía sin financiamiento. Entonces fue el gobierno del presidente Boric el que tuvo que, de manera permanente, aplicarle un financiamiento, ¿ya? Entonces, la verdad es que hay cuestiones de fondo y uno diría, bueno, efectivamente tenemos que avanzar. La reforma tributaria en el gobierno del presidente Boric la perdimos por 2 votos en la Cámara de Diputados y tuvimos que avanzar a través del ministro Marcel en algo que se denominó en una agenda de pacto de cumplimiento tributario, o sea, una ley especial para que en el caso de las grandes empresas, bueno, dejaran de eludir y evadir impuestos, ¿ya? Pero efectivamente quizás debiera hacerse el debate de fondo en materia de impuestos. Aquí si uno mira los programas, en particular de Kaiser, de CAS, lo que señalan es que quieren terminar, incluso algunos de ellos, con, por ejemplo, el caso de las contribuciones a los más ricos, porque esto no estamos hablando, porque uno pudiera decir, ya, bueno, analicemos a las familias de clase media baja, ¿ya? Que en mi distrito en particular existen, en San Miguel, en La Cisterna, incluso en algunos casos de San Ramón, que uno pudiera decir, mire, bueno, revisemos estos casos puntuales, pero acá se dice, mire, terminemos con las contribuciones incluso de familias de Las Condes, de Los Barnechea, de Vitacura, de Providencia. A la primera, a la segunda vivienda. Y si uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, acá completamente financiado el Fondo Común Municipal, entre otras materias. Por lo tanto, yo la verdad que creo que aquí está de fondo una agenda de hacer que el Estado sea más chiquitito, ¿ya? Cumpla menos funciones y en el fondo, bueno, esto es una agenda que viene, no solo se aplica acá, la está aplicando Milei en Argentina y en otros lugares de otros países de América Latina y del mundo. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso es lo que viene por el lado de la derecha y la extrema derecha. Sí, Pablo, bueno, nosotros en la Escuela de Periodismo nos enseñan que no hay que hacer 2 o 3 preguntas distintas porque el entrevistado
tiende a contestar solo una, que fue lo que pasó antes. Así que te reitero lo de el tema de derechos humanos y lo que hemos comentado también en este espacio la semana, el desparpajo, por ejemplo, de Johannes Kaiser, de plantear cuestiones como que va a indultar a los presos de Punta Peuco, incluyendo a Miguel Krasnov, que es un poco el tono que tenía Kast en 2021. ¿Cómo analizas ese escenario en las derechas, ¿no? Porque en el fondo como que compiten quién se parece más a Donald Trump. Es una cuestión, no sé si llamativa, pero la pregunta que surge es si esto reditúa en términos de votos, ¿no? El impacto electoral que puede tener este tono que están teniendo. Y te agrego también la pregunta sobre la figura de Evelyn Matei. ¿Cómo la analizas tú, que ha tenido un constante zigzag, así como una montaña rusa, su candidatura en los últimos meses, por lo menos? Sí, a ver, yo creo que sí, la conducta de Matei ha sido un poco errática en esta materia, eso es innegable. Y claro, hay un discurso que ella tiene en algunos momentos que después no se ve refrendado con otras afirmaciones, y eso es un problema, ¿no? Ustedes son periodistas, saben que cuando alguien comunica mal algo es pésimo, sí, desde el punto de vista... Claro, ya hace un mes hace 3 meses decíamos, hace 2 y hace 1 decíamos aquí, de repente, incluso los candidatos, los panelistas que son partidarios de Evelyn Matei, se le está acabando el tiempo a la candidata para hacer un giro. Bueno, ahora estamos a una semana de la elección. Sí, y además el problema es que el problema de Matei es que yo creo que ella cree en cosas, pero no las expresa siempre bien. Y hay un problema ahí respecto a sus expresiones muchas veces que no acompañan su candidatura, y eso creo que Ahora, lo de la venganza del plan de búsqueda le salió del alma. Pero yo creo Uno que podría también inferir qué es lo que ella realmente piensa. No sé, no puedo interpretarlo más allá, pero claro, ha sido un punto débil de la campaña justamente este tema de los derechos humanos, porque creo que ha tenido aciertos en algunos aspectos respecto a ello, pero otras caídas que son importantes en este contexto. Por tanto, uno siempre le pediría más a esta derecha más democrática, le pediría justamente mucha más claridad respecto al tema. Creo que eso es lo que le ha faltado a la candidata. Pero de Kaiser, y especialmente de Kaiser, no sorprende. O sea, es parte, no es que sea bueno, pero no sorprende desde el punto de vista de que hay una parte importante de la derecha en Chile, que habrá que ponerle número a eso, pero que tiene un tema importante respecto a lo que significa Punta Peuco, el golpe, la dictadura. Y esa visión yo creo que todavía no es mayoritaria, que eso también es importante decirlo. Creo que la opinión en la mayoría de la derecha o centro derecha es muy tajante respecto a lo que significó la violación de los derechos humanos. Pero también es importante reconocer que hay un sector que de cierta forma reivindica esas cosas, y creo que es lamentable. Que cree que el golpe fue necesario también. Que es otra discusión. Sí, otra creo discusión, que también se abre otro ámbito ahí, pero creo que todavía ese sector es minoritario respecto a lo que significan las derechas. El discurso de Kaiser es muy claro respecto a aquello, pero creo que llega a un sector de la población específica, que a lo mejor probablemente debería ser menor, pero creo que no es representativo de toda la derecha. Dicho eso, también es relevante mencionar que hubo un cambio en la postura de Kaiser, o sea, desde el punto de vista de la imagen. En las semanas previas habíamos visto un Kaiser muy tranquilo, que se manejaba muy bien en los debates, que interpelaba, se reía con los candidatos, pero este tema en particular creo que lo mostró de verdad quién es, desde el punto de vista de que se le vio enojado, se le vio rabioso en el debate, con expresiones que no eran muy afortunadas, y por tanto creo que eso también es bueno para que la gente entienda que hay diferentes proyectos de derecha, que a lo mejor el primero más democrático podrá expresarlo mejor, pero hay un sector de la derecha que con estos temas creo que Kaiser mostró efectivamente quién es, más allá de su supuesta simpatía en los debates con los candidatos, etcétera. Fue muy claro que esta postura de Kaiser representa un sector, insisto, minoritario, pero creo que marcó un antes y un después en la postura de Kaiser, en su forma, en su discurso, y eso creo que también es interesante. ¿Pero eso es positivo analizarlo. Para él, crees tú, este cambio? Es que está intentando pillar a Kass. Claro, ahora, si es minoritario o es mayoritario, lo vamos a saber el 16. Sí, yo creo que que capaz que sea mayoritario. Sí, pero aunque igual el apoyo a Kaiser es extraño, ¿no? También llega no solamente de gente derecha, o sea, su discurso respecto a Punta Peuco y derechos humanos obviamente va hacia un sector específico, pero Kaiser también llega a clases populares, tiene un discurso que en nuestra izquierda-derecha no entra siempre bien porque está llegando gente que probablemente la derecha no llegaba, entonces hay otras variables, pero creo que
en lo relevante en la suma, él mostró efectivamente su idea en este tema y creo que eso es muy bueno para que la gente elija si es que quiere votar por él o no. Yo creo que lo peligroso de la instalación de este tipo de conversaciones en la arena pública es precisamente que asistimos a un retroceso cultural, valórico, en materia de derechos humanos y de políticas de no repetición. Porque, claro, efectivamente uno pudiera decir, Piñera dijo, bueno, los cómplices pasivos, pero cuando se habla de venganza, en el caso de Matei, cuando otros personeros señalan que quieren indultar a violadores de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, a 50 años, uno diría, bueno, hubo un consenso mínimo en la sociedad chilena, pues. Hay informes de por medio, hay juicios, hay gente detenida. Entonces, en la lógica del negacionismo, la verdad, creo que es una cosa muy compleja. Y porque hoy día en la disputa político-electoral, la verdad es que tampoco es tan claro quién va a pasar a la segunda vuelta en las derechas. Y en ese sentido creo que esto es un llamado de atención también. Sí, mira, esto de nunca más, se vuelve una cuestión completamente frívola si todas las personas no ponen su propio granito de arena en el aprendizaje respectivo. O sea, no es necesario suspender las militancias, las adhesiones ideológicas de cada cual. De hecho, el golpe creo que dio lugar a ríos de reflexiones escritas, grabadas de la izquierda, de la derecha, sobre qué pasó, por qué fue lo que pasó. Pero cuando uno, Pablo, Daniel, Monse, va a casos como el de Krasnov, ¿no? Porque Krasnov era emblemático desde antes de que muriera Pinochet y desde antes de que muriera Manuel Contreras, y ahora es el más emblemático, pero no es solamente porque era un agente represivo de la dictadura de Pinochet, ¿no? Que es hacia donde nos ha querido llevar el candidato Kaiser cuando dice lo que pasa es que es porque no les gusta nomás la posición política del caballero, ¿no? Les cae mal. Porque les cae mal, ¿no? Estamos hablando de una persona que por cantidad, imagínense que de la suma de 10 años, 8 años de condena, 6 años de condena, 3 años de condena, llegas a más de 1000 años de condena, que es el caso de Miguel Krasnov-Marchenko, ¿no? Y por el otro lado, por la cualidad, porque Krasnov no solamente era un operativo, sino que era un agente que torturaba personalmente y reconocido según decenas de testimonios por su crueldad extrema. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Contra mujeres embarazadas. Sí, ¿qué tiene que ver eso con la derecha y la izquierda? Entonces, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en que lesa humanidad no es contra alguien, sino contra todos nosotros, creo que no vamos a aprender nunca. Pero bueno, lo digo como comentario, no sé si ahí amerita alguna reacción. Creo que eso no tiene que ver con las diferencias político-ideológicas de una contienda presidencial, po. Es que el punto de fondo que uno debería llegar, que es difícil de explicarlo y analizarlo, pero, Sí. pero es por qué gente todavía piensa que eso estuvo bien o no existió. Entonces, mientras exista esa parte de la población, que puede ser 10%, 20%, lo que sea, que considera, por un lado, que el golpe fue necesario, que esta creo que es otra discusión, y que de alguna forma minimiza o desconoce lo que significó la violación de derechos humanos, candidatos como Kaiser actualmente, pero también el discurso de Kass previamente en los años anteriores, va a tener eco, porque hay gente que piensa de esa manera. Entonces, ¿qué podrías hacer tú respecto a eso? ¿Va a marginar a ese 20% de la gente porque piensa de alguna manera? No sé, no creo. Pero el punto y el problemático es que hay gente que hoy día, a 50 años, como se ha mencionado, todavía piensa que hubo cosas que no existieron. Por ejemplo, el tema, a ver, el caso de Bernarda Veras, para algunas personas, ojalá que, insisto, minoritarias, le dan como el punto de que miren, esto es una farsa, una mentira, de que no son miles de desaparecidos, y ese discurso sigue llegando a una parte de la población. Entonces, uno podrá condenarlo, uno podrá decir que no es la postura que uno espera, pero es gente que tiene preferencia, que toma decisiones y que vota por candidatos que tienen un discurso parecido. Entonces, al final el problema no es que exista un Kaiser, no es que exista un Kass, dependiendo de cómo uno lo mire, sino que el problema es que hay gente, una parte de la población, que cree que su discurso es válido hoy día. Y eso es muy difícil de entender. Disculpa, Pablo, pero uno no puede desacoplar el liderazgo de Kaiser, de Kass, inclusive el de Matei en algunos de sus dichos, de lo que está, del planteamiento, de la idea que está de fondo.
¿ya? Porque cuando estos liderazgos que apelan a dirigir el país plantean una agenda negacionista, en el caso de la violación a los derechos humanos, la verdad que todo eso es un peligro para la convivencia democrática, para las instituciones y para algo que es muy importante, que uno pensó que había un consenso en la sociedad chilena, que es la no repetición. Y cuando uno mira, porque hoy día están los planteamientos en materia presidencial, pero en estos 4 años, en materia del debate parlamentario, en el Congreso Nacional, bueno, esto es precisamente los epítetos que semana a semana ocurren en el debate político. Entonces se va construyendo una narrativa de odio, de negacionismo, que yo creo que es muy complejo porque erosiona nuestras instituciones, erosiona el Estado de Derecho inclusive, y la democracia. Y yo tengo la impresión de que todo esto no es que uno diga, mire, es legítimo que exista gente que piense esto. El problema es cuál es la legitimidad que tiene personajes como el señor Kaiser, que nos topamos día a día ahí en el Congreso, para llevar adelante una bandera del negacionismo en materia de violación a los derechos humanos, buscando indultar a personajes como Krasnov, que yo diría que es como el ejemplo de todo aquello de la negación de la humanidad, ¿ya? En nuestro país y de todo lo que ocurrió, y lamentablemente en esta decadencia también de Evelyn Matei de señalar que acá hay una actitud de venganza. Entonces, yo creo que el problema que tiene hoy día la derecha es su narrativa en la disputa político-electoral a propósito de la primera vuelta y de no tener tampoco la capacidad de ponerse de acuerdo, pues. Porque si toda esta gente hubiese ido a una primaria, quizás todo este debate hubiese estado circunscrito a una primaria, pero bueno, ocuparon la primera vuelta para ir a la batalla al combo y tratar de ver quién hoy día, inclusive más de extrema derecha, para ganar en ese mundo. Y creo que eso es lo peligroso, la verdad, de figuras como Kaiser, de Kass, en el debate y la contienda político-electoral presidencial en la derecha. Sí, haciendo memorias contra la voluntad de Chile Vamos y de Evelyn Matei, que querían primaria. Por dos comentarios antes de irnos a la pausa. Lo primero es que es bien contradictorio tener un discurso en contra de la delincuencia, en contra del crimen organizado, y avalar las conductas probablemente criminales más tremendas que ha tenido la historia de nuestro país a través de del terrorismo de Estado, por un lado, ¿no? Y por otro, respecto de las críticas que ha habido también al servicio médico legal, no son críticas de Johannes Kaiser particularmente, que de alguna manera y Evelyn Matei comparte, no son críticas sobre solamente la falta de eficiencia del servicio, la falta de diligencia, sino que es una crítica respecto de mantener abierto el tema de los detenidos desaparecidos. De hecho, voy a citar textual algo que dijo Johannes Kaiser esta semana. Al Partido Comunista no le conviene que identifiquen las osamentas porque quieren mantener el tema abierto. Esa es un poco la hipótesis de él, y no solamente el fortalecimiento de un servicio público que evidentemente todos queremos que funcione mejor. Presentó un proyecto de ley que fue aprobado en primera instancia. Encubierto para en la práctica instalar la impunidad. Sí. Dejo lo siguiente, esto podría parecer como un rayado de una pared así abandonada. La DINA como el grupo de crimen organizado más importante de la historia de Chile. Podría parecer como una afirmación demagógica, como para rayar una muralla. Piénsenlo en su propio mérito. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Voy a crear un canto para poder existir. Si los humanos valoramos nuestra libertad y vida,
¿Por qué sometemos a los demás animales a diferentes formas de violencia? ¿Es realmente necesario y normal lo que les hacemos? Te invitamos a escuchar el microprograma Por los Animales de Fundación Justicia Interespecie los días sábados y domingos a las 15 horas, donde vamos a desafiar estas nociones y contarte cómo podemos cambiar la realidad que les hemos impuesto. Por los Animales en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita este viernes 14 de noviembre a las 19:30 horas a una noche memorable junto al compositor, productor y cantante cordobés Lucas Heredia. Este músico trasandino es multiinstrumentista y docente. Durante años ha formado parte de distintas agrupaciones artísticas de gran relevancia en la escena argentina y es considerado por la crítica como un referente de la canción. Les invitamos a disfrutar la música y poesía de Lucas Heredia en vivo en Sala Máster, viernes 14 de noviembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Oye, yo no sé si conduciendo programas de radio lo haga bien, pero a esto que es promocionar a la Orquesta Sinfónica le pongo todas las ganas que tengo, porque la monumental Sinfonía número 2, la Resurrección de Mahler, abre este mes de noviembre en nuestra gran sala sinfónica esta nueva gran contribución de la Universidad de Chile al país, que con toda su fuerza y espiritualidad llega entonces para presentarse ante el público asistente. No solo la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que es de la Universidad de Chile, sino también junto al Coro Sinfónico, se unen bajo la dirección del maestro estadounidense Ira Lewin para interpretar esta obra cumbre del repertorio sinfónico. Tenemos 5 entradas dobles a los primeros que llamen al 22-977-1579 y podrán asistir a la función de esta tarde, tengo entendido que a las 7:30 en punto, al evento musical. Ahí en Vicuña Maquena 20, recién inaugurada gran sala sinfónica, el lugar que según muchos dicen es donde hoy por hoy mejor se escucha la música clásica, la música sinfónica en nuestro país, así es que no se pierdan esta maravillosa experiencia. Si no pueden ir, pueden comprar sus entradas, pero por de pronto llamen al 229771579 y en poquitos segundos les daremos los nombres de las y los ganadores. Qué ganas de poder participar y poder asistir hoy. Oye, yo todavía no tengo el privilegio de conocer la sala, lo que habla muy mal de mí.
Pero bueno, todos los que han ido dicen que es una maravilla. Sí, yo he ido varias veces. Pero además, Gustavo Mahler, increíble. Sí, totalmente. Sí. Bueno, hay otro tema, Daniel, Pablo, que ha marcado la agenda de la semana, probablemente una de las cuestiones más graves, ya cuando todo es grave, nada es grave. Este año, sobre todo estos últimos años, hemos tenido varios episodios bien complejos desde el punto de vista de la corrupción. Sí, por eso los periodistas tenemos que ayudar a jerarquizar también. Así es. No siendo infalibles, por cierto, pero... Así es, y lo hemos hecho en el caso Convenio, en el caso Hermosilla, con todas sus aristas, y probablemente esta arista muñeca bielorrusa es de las más graves del caso Hermosilla. Involucra también a una empresa del Estado como es Codel, con un litigio que tuvo con esta empresa de capitales chilenos y bielorrusos, ¿no? Y bueno, está la situación que ya todos sabemos. No voy a dar la lata para hacer todo el contexto porque lo hemos hecho en estos días, pero sí agregaría un elemento que ayer dijo el vocero de la Corte Suprema, que es que él no descarta que haya más ministros involucrados, y aquí también el profesor de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, en la radio, señalaba lo mismo. Decía que él dudaba que Ángela Vivanco hubiera actuado sola en la Corte Suprema, lo que evidentemente podría abrir una caja de Pandora de alcances bien insospechados, ¿no? Con toda la complejidad que eso tiene respecto de la confianza en las instituciones, que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Daniel, ¿cómo observas este caso en particular, que es una patita del caso Hermosilla, como decíamos, pero probablemente es la más compleja? Bueno, creo que no estábamos equivocados cuando el año pasado impulsamos la acusación constitucional contra la jueza Ángela Vivanco, también en una arista a propósito del caso Hermosilla, porque paralelamente, bueno, también se llevaba adelante esta investigación, ¿no es cierto? Y luego de sendos reportajes de investigación, ayer hubo un reportaje en la televisión con imágenes, videos. O sea, yo tengo una impresión de que frente a todos estos hechos hay que dar una señal muy clara contra la corrupción, venga de donde venga, ¿ya? Y hay que hacer una separación también, porque no son todos los jueces, ¿ya? Pero cuando hay una parte que está contaminando el sistema, hay que actuar, ¿ya? Con rapidez, y creo que es urgente que exista, ¿no es cierto?, en este caso, justicia, ¿ya? Investigación a fondo, y yo quiero en esto también reconocer, a propósito del caso Hermosilla, y la perseverancia de mis colegas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que en algún momento inclusive fueron sindicados como que esto era parte como un show politiquero, pero que en el fondo han tenido la capacidad de persistir, ¿no es cierto?, públicamente en denunciar este tipo de hechos, y nosotros también lo hemos acompañado, y creo que la verdad que más allá de las posiciones políticas de unos u otros, aquí tiene que haber una condena transversal, ¿ya? Bueno, el caso del ministro Ulloa... Ministro Ulloa, también acompañamos esa presentación de acusación constitucional. No fue transversal en la Cámara, afortunadamente. Porque yo tengo la impresión de que los hechos eran tan evidentes que no quedaba otra, ¿ya? Sí. Pero igual, así todo, hubo una parte de la UDI que se abstuvo. El presidente de la Cámara también, que lo tuvimos por cierto, un ratito acá en la radio. ¿Ya? De esta decisión, pero yo creo que hay que hacer una limpieza del Poder Judicial en aquellos jueces que han incumplido la Constitución, pero también su juramento, pues, de aplicar justicia como corresponde, porque la sensación que queda a la opinión pública y a la gente común y corriente es que hay una justicia para ricos, una para pobres o para privilegiados, ¿cierto?, versus para el resto de las personas. Y creo que toda la trama que está detrás, además, ¿ya? Porque si uno va un poco más al caso de Hermosilla, aquí también, en el caso del gobierno del presidente Piñera, hay una red que operó, ¿ya?, en la práctica, en la designación de jueces, en la tramitación de fallos y en otras tareas. Sí. En el caso de Vivanco, Pablo, hay algunos, diría, agravantes especiales, más allá de la jerarquización que puede hacer el Código Penal. Digo,
que una ministra... Todo esto es hipotético, vuelvo a insistir, como periodistas no podemos hacer afirmaciones de algo que está en investigación todavía, pero que la exministra haya eventualmente operado con su marido, ¿no? O que haya fallado en contra de una empresa del Estado. Paréntesis, si en su propio mérito es lo que corresponde, está bien, ¿no? Pero a sabiendas que no es lo que corresponde fallar en contra de una empresa del Estado y por lo tanto afectar el erario público. Y con previos pagos también. Y con pagos previos, a propósito que en el bloque anterior hablábamos de cómo se financia el gasto público, me parece una especial gravedad. Ahora, sin quitarle el foco a lo de Vivanco, donde Pablo te puedes explayar como quieras, lo que yo me pregunto, y en esto la gente que escucha la radio con frecuencia puede acusarme de repetitivo, pero me lo pregunto siempre cuando aparecen estos casos de escándalo en las instituciones, es si estamos hablando de una excepción en estado puro o de una excepción que da lugar a comportamientos de carácter más general, ¿no? Y solamente en términos descriptivos diría que personas integrantes de la Corte Suprema señaladas por eventuales malas conductas en el ejercicio del cargo ya han sido varias en un corto periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, además de que la justicia opere con todo el rigor de la ley en este caso, creo que cabe la pregunta respecto a cómo se controla la función de los ministros de la Corte Suprema, cómo se nombran, qué es lo que está pasando con la probidad en el ejercicio de sus funciones, cómo se les blinda de la penetración del poder económico, de la corrupción y así sucesivamente. Bueno, creo que necesariamente tenemos que hacernos preguntas más generales, porque si nos quedamos en rasgar vestiduras porque Ángela Vivanco esto o lo otro, quizás ocultamos el tema más que lo iluminamos. No sé cómo lo ves, Pablo. A ver, sí, ella pudo actuar de estas formas porque había los mecanismos, las vías para hacerlo. Y eso es un problema de las instituciones. De quién regula, de cómo se regula, y eso es más o menos evidente. Yo tiendo a pensar de que estos problemas todavía son particulares, en el sentido de que uno ve en otros países que muchas veces estas cosas se conocen, se saben, pero los jueces muchas veces siguen en sus funciones. Y creo que hasta el momento podrán haber excepciones en esto, pero cuando se descubre una conducta que sea impropia, sea ilegal o sea corrupta, en general las instituciones sirven para responder frente a ello. No tanto a lo mejor para prevenirla, que debería ser el óptimo, pero una vez que se destapan estos casos, creo que de alguna forma el Estado en su conjunto actúa para justamente sacar estos malos elementos. Y eso creo que eso es bueno de un punto de vista de no normalizar la corrupción y no permitir que esto se expanda en el Estado. Yo creo que ahí hay un punto interesante de que es bueno todavía mencionarlo, que es una cosa de los elementos positivos. Pero lo segundo que yo creo que es lo más relevante para la gente es que no solamente se aplique ojalá la ley con esta persona, sino que ojalá, el caso donde estuvo Medio, Longueira, el caso SQM, hubo 10 años entre que esto inicia y el cierre final de alguna forma del proceso. Y yo creo que ahí también hay un aspecto que debería mejorarse en la medida que si la justicia no llega pronto hay un problema que la gente percibe eso como algo que está mal. Entonces uno esperaría que aquí los organismos encargados de fiscalizar, de vigilar, de investigar esto, sean mucho más rápidos probablemente en lo que tengan que hacer, obviamente respetando los derechos de las personas en la investigación, pero creo que este tipo de casos requieren que el Ministerio Público, Fiscalía, sean muy expeditos en hacer lo que tengan que hacer, con ella en particular, con lo que esté relacionado. Creo que apuntar o mejorar la velocidad de este tipo de casos emblemáticos, creo que hacerlo de forma bien, pero de alguna forma en tiempo, creo que es algo importante que la Fiscalía y en general la Justicia debiera manejar. Porque si no, esto queda de alguna forma de forma impune. Puede ser que estas personas sean condenadas probablemente al final de todos estos procesos, una vez que son desvinculados de la Corte Suprema, etcétera. Pero si eso ocurre en 8 años más, en 5 años más, esto no es justicia, desde el punto de vista de lo que la gente espera. Entonces, junto con creo que destacar que la capacidad del Estado para reaccionar frente a estos casos, que podría ser mejor, pero que está presente, uno también esperaría que en este tipo de casos la justicia actúe rápido, justamente para no solamente prevenir que esto no vuelva a ocurrir, sino que también para pensar en que la gente perciba que cuando alguien hace algo mal, incorrecto, ilegal, denunciable, tiene una sanción en tiempo y forma, de alguna manera. Y eso creo que es muy importante para esta sensación que tiene la gente de que la justicia no funciona, que la política no funciona, que el Estado no funciona. Creo que para revertir justamente eso debería haber un proceso que sea sumamente rápido respecto a estas investigaciones. Sí, ahora todo esto lo supimos gracias a un audio que se filtró
y que luego lo obtuvo la prensa. CIPER armó un reportaje a raíz de ese audio de Leonarda Villalobos y se ha ido conociendo todas las hebras que tiene este caso. Y solamente mencionar, porque se conoció también la información que, me imagino, debiera haber una explicación del Ministerio Público, que se ordenó interceptar teléfonos de 11 periodistas que estaban investigando este caso, lo que es bien lamentable y ahí agrego inaceptable. Debiera haber quizás una explicación del Ministerio Público, porque gracias a esas investigaciones hemos ido conociendo también estos antecedentes. Sí, déjame sumar brevemente mi repudio absoluto también a título personal a esa situación. Sí, por cierto. Mira, yo creo que esto no es solamente un problema de procedimiento. Esto no es como que eche la ley, eche la trampa, sino que acá hubo una predisposición de un conjunto de actores para operar en la designación de jueces, para operar con fiscales, ¿ya? Que han operado y lo que se está investigando además a propósito de determinados fallos, ¿no es cierto?, que favorecen a determinadas personas en el corazón de la moneda en el gobierno del expresidente Piñera, ¿ya? Donde está involucrado el señor Chadwick, su operador, el señor Hermosilla, ¿no es cierto?, el exfiscal Guerra, ¿no es cierto?, la ex jueza Ángela Vivanco. Hoy día hay en curso una acusación constitucional en contra de Antonio Ulloa. Entonces, estamos hablando de una verdadera red, ¿no es cierto?, que opera más allá de que si esto es un problema o no de procedimiento, ¿ya? De cómo se designan o no los jueces, de cómo se regula, de cómo se fiscaliza, ¿ya? Y tiendo a creer además que no es un problema del conjunto del Poder Judicial. Yo quiero ser muy claro en esto. Ni tampoco de toda la Fiscalía, ¿ya? Pero es importante que en tiempo y en forma los procesos de investigación se lleven adelante. Ya, pero lo que tú estás diciendo, Daniel, es que hay grupos en la Corte Suprema, por ejemplo, que se autoerigen como grupos de poder, que se van reproduciendo internamente, donde el que pasa para arriba primero promueve al que viene más abajo y así sucesivamente. O sea, lo que es claro es que acá hay una relación intrínseca entre el poder político en un momento, miembros del Poder Judicial, algunos gente del Ministerio Público, porque eso es lo que uno ha ido constatando a propósito de las investigaciones de la prensa, pero también de los mismos procesos de investigación que lleva adelante el Ministerio Público. ¿Ya? Y yo creo que, claro, uno no puede decir, mire, no, es el Poder Judicial. No, hay personas particulares que son parte de un entramado. Y yo espero que se avance a como de lugar en los procesos de investigación, ¿ya? A nosotros nos ha tocado jugar un rol también desde el punto de vista político, porque tenemos instrumentos que nos da la propia Constitución, como son las acusaciones constitucionales contra la ex jueza Ángela Vivanco, destituida, hoy contra el actual juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, ¿ya? Creo que el lunes se vota eso, ¿no? Sí, se vota el lunes en el Senado, ¿ya? Que lleva adelante mi colega y amigo Daniel Manucheri. Yo por eso quiero reconocerlos a ellos, porque han tenido, ¿cierto?, la capacidad de poder impulsar esta agenda, ¿ya? Que por cierto también la hemos acompañado desde el Comité Socialista. Pero creo que esto daña la democracia, sus instituciones, por eso hay que actuar con rapidez, ¿ya? Porque independiente de todo, creo que en esto uno no puede tener un doble estándar. Sí, bueno, queríamos cambiarles de tema, Pablo, Daniel, porque ayer comenzó la COP30 en Brasil, donde evidentemente concurrió ahí el presidente Boric. Y primero destacar la importancia de este tipo de cumbres y del tema del cambio climático en general, que además ha estado marcado en la campaña nuestra, y no solamente nuestra, sino que hay un movimiento mundial que desconoce el tema del cambio climático, que tiene una mirada negacionista pese a toda la evidencia científica, ¿no? Lo hemos visto también en nuestro país. Yo la otra vez comentaba que es un tema que yo particularmente extrañado en los debates presidenciales, porque si no cuidamos el planeta, todas las otras conversaciones pierden
pierden sentido, ¿no? O sea, es la conversación más importante de la humanidad. O debiera ser la conversación más importante de la humanidad, y cuando este movimiento antiglobalista, anti-ONU, anticambio climático también ha ido creciendo a nivel global, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, esto de que el presidente, cada vez que concurre a una instancia internacional, hay parlamentarios, lo hizo, por ejemplo, lo ha hecho Diego Chalper, entre otros, que dicen que el presidente se comporta a la altura, que representa al Estado y no se representa a sí mismo, que no tenga discursos críticos respecto de Donald Trump, que fue justamente lo que hizo ayer el presidente Boric, que lo acusó a Donald Trump, esta vez sí con nombre y apellido, de mentiroso, ¿no? Por una cuestión que es evidente, que el cambio climático sí existe. Ahí, Pablo, te quería preguntar, en esas dos aristas, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la COP30? A ver, el presidente tiene derecho a expresar lo que sienta en su momento. Creo que el discurso respecto al cambio climático está en línea de lo correcto, es lo que uno esperaría, no tengo mayores problemas, pero la segunda parte yo creo que es la problemática. Cuando el presidente Boric dice algo, tiene consecuencias de alguna forma. Y yo creo que él pudo perfectamente haber dicho en primera parte respecto a la importancia de este tipo de instancias, pero creo que la parte contra Trump es innecesaria. Yo no sé si aporta mucho, la verdad. Yo creo que el presidente Boric constantemente realiza este tipo de afirmaciones, ya sea en persona o por Twitter, que ha sido también una fuente de su política exterior de alguna manera. Y yo creo que eso no es lo prudente para un jefe de Estado. De hecho, hasta Jara salió a quitarle piso ayer. Más cuando está saliendo del gobierno, quedan muy pocos meses de mandato. Lamentablemente, la posición de Chile en el Consejo Internacional es un país mediano, pequeño, que si Estados Unidos se te pone en contra va a tener consecuencias económicas importantes. Yo no sé si eso le aporta mucho. Yo creo que el discurso de Boric respecto al cambio climático me parece muy válido, muy correcto, pero siempre tratar de buscarle la discusión a Trump, porque lo he intentado varias veces de alguna forma. Yo creo que está esperando que le conteste de alguna manera. O sea, si lo hace tantas veces, yo creo que está esperando una reacción del presidente de Estados Unidos. Yo creo que no aporta mucho. O sea, para la figura de él probablemente sí, de alguna forma lo posiciona en el mundo. Uno no sabe cómo esto llega para afuera, a lo mejor no tiene ningún impacto, no lo sé, pero desde el punto de vista de los intereses de Chile, yo creo que no tiene ninguna cosa positiva. O sea, expone a Chile a un problema con Estados Unidos, que no es porque no tenga una cercanía o no con ellos, pero lo mismo haría con China probablemente, o con alguna otra potencia del mundo. A Chile no sale ganando para nada. Entonces su discurso respecto al cambio climático me parece correcto, pero en definitiva, en términos de interpelar a gente o a presidentes de otro estado, yo creo que no es la manera más prudente de llevar a cabo las relaciones exteriores de Chile. Ahora, China también es bien negacionista al cambio climático, hay que decirlo, no solamente Estados Unidos. Sí, Daniel Melo. Yo la verdad es que yo esperaría que los discursos que se hacen en el exterior también tengan un correlato de las políticas públicas internas de los países. Soy bien crítico respecto a lo que ha hecho el gobierno en estas materias. Pudiendo poder avanzar en o sea, lo de gobierno ecologista tú no... No hay gobierno ecologista. Pero además el cambio climático va mucho más allá incluso de lo puramente ecológico, sino que es de qué manera el Estado y la sociedad se hacen cargo de esta dimensión que implica temas económicos, temas sociales, educacionales, de infraestructura, en materia de adaptación y de mitigación al cambio climático, que yo creo que estamos al debe, y uno esperaría que tuviera un correlato, la verdad. ¿Ya? Me tocó presentar, por ejemplo, una ley de transición ecológica que hoy día duerme el sueño de los justos en el Congreso, a la espera de que el gobierno cumpla con indicar aquello para darnos institucionalidad para poder enfrentar este tipo de fenómenos. ¿Ya? Y estamos atrasados además en la propia implementación de la ley de cambio climático. Entonces, eso es una cosa. Lo segundo es que yo creo que el problema de esto es que además hay una agenda negacionista de parte de la derecha en estas materias. Terraplanista, que niega la evidencia científica, que lo vivimos acá en Chile con Kass, con los seguidores de Kaiser, pero también esto se pega, pues, ¿eh? Entonces, hay parlamentarios personeros de la centro-derecha más tradicional que en algún momento estuvieron de acuerdo con estas posiciones que, como ven que por la extrema derecha avanza un discurso que es distinto, que se va haciendo hegemónico, también se pliegan. Entonces, yo creo que hay un retroceso en estas materias en nuestro país y yo lo veo con mucha peligrosidad.
Y respecto a los dichos del presidente a Donald Trump, mire, la verdad es que el Estado de Chile es un Estado soberano, ¿ya? Y aquí harto que se hace, desde el punto de vista de las derechas, se apela, ¿no es cierto?, a la patria, a la soberanía, no sé qué otras cosas, pero cuando Trump señala que va a subir los aranceles en nuestro país, nadie dice nada, pues. Entonces yo la verdad es que creo que las críticas son válidas que hace el presidente en el concierto internacional a Trump y en otros momentos a el señor Putin y así sucesivamente, ¿ya? No veo que esto vaya a afectar, la verdad, las inversiones de las empresas norteamericanas en nuestro país, ¿ya? Ni tampoco otro tipo de medidas económicas en represalia, porque si fuera por esa lógica, la verdad es que no elijamos presidente ni presidenta, pues. Uh-huh. ¿Ya? Y dijimos que la gran potencia del mundo gobierne este país, que puede ser norteamericana, que puede ser China, lo que sea, estoy hablando en términos genéricos, pero yo creo que el presidente, bueno, tiene una opinión, la tiene que manifestar, yo no veo cuál es el problema. Además, lo hace en los canales que corresponden. El mismo Trump, cuando quiera manifestar una posición política, lo hace a través de Twitter y los principales liderazgos del mundo. Entonces, yo la verdad que creo a través que de su propia red social, Truth Social, algo así. Algo así. Bueno. Lo que hemos visto, eso sí, a propósito de lo que dice Daniel, es que no había una afectación en la relación de Chile y Estados Unidos, que es bastante robusta. Si uno analiza la historia de todos los presidentes, probablemente el destino favorito después de China o junto con China es Estados Unidos, incluyendo al presidente actual. Eso era el presidente Lagos cuando le dijo a Bush, bueno, la verdad que no cuente conmigo para la guerra en Irak, ¿no? No, sí, ahora yo entiendo que la pregunta no es si defender o no defender la soberanía de Chile, sino de si en nombre de eso además se justifica o no, o es conveniente o no, ir directo, ¿no?, por Trump. De manera elocuente, de manera proactiva, claro. Sí, como lo ha hecho el presidente. Está en las antípodas de la conducta de Milei. Que da tristeza, la verdad. Sí. Sí, de eso podemos hablar otro día. Hoy estamos llegando al final. Tenemos que dar los nombres de los y las ganadoras de las entradas para ir a ver a la Sinfónica hoy día, Mahler. Los ganadores son los siguientes: Juan Luis Olivares, José Antonio Díaz, María Paz Varela, Elisa Segura y Patricio Verdugo. Así es que Juan Luis, José Antonio, María Paz, Elisa y Patricio, nos vamos a comunicar por interno con ustedes. Como se estila en estos tiempos, ya no tienen que venir a buscar las entradas aquí ni a ninguna parte. Se las vamos a hacer llegar digitalmente, así es que ustedes lo único que tienen que hacer es llegar a la hora y pasarlo bien, nada más. Mientras menos papelitos se impriman, mejor. Exactamente. Para el medio ambiente. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Que la vida le depare un buen fin de semana. Diputado Daniel Melo, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a Patricio y Monse, y nos vamos directo al distrito a seguir conversando con la comunidad. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a conversar sobre un libro de una destacada académica de nuestra universidad, de la Escuela de Periodismo, que habla precisamente de los detenidos desaparecidos. Así es que vamos y volvemos. Perfecto.